Contienda por la educación con Carlos Ornelas. De la mañana, 44 minutos, y ya tengo en la línea telefónica a Carlos Ornelas, quien nos va a hablar de su columna Textos e Ideología hoy en el periódico Excelsior. ¿Qué tema, Carlos? Le hemos traído en estos días este tema de los libros de texto bastante fuerte, dándole vueltas al asunto, porque sin duda es un tema importantísimo que puede o beneficiar si son buenos libros o no beneficiar y más bien perjudicar generaciones completas de mexicanos para el futuro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola, mi querida amiga, muy buenos días. Te mando un abrazo y saludos al auditorio. En efecto, es un tema candente. El presidente lo volvió a tomar ayer. Hoy conté 28 entre columnas y notas en los periódicos, nada más de aquí de la Ciudad de México, 28 notas sobre este asunto. Y el debate, la contienda por los libros de texto realmente es abierta. Hice una ligera, no es lo que escribo hoy en mi columna es parte también de esta corriente. Bueno, lo que el presidente dijo ayer, que no hay amparo que detenga la puesta en marcha de esta reforma y los libros de texto. Ya había dicho que son humanistas, científicos, sociales y que van a favorecer a la comunidad. Y en otras palabras dijo, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Y ese es el primero, pues, de los tonos en que están los analistas sobre el Estado de Derecho, la falta de respeto al Poder Judicial, las mentiras que dicen en la Secretaría de Educación Pública de que no han sido notificados, de que sí están haciendo los cambios, de que sí tienen los programas, pero que no los han dado a conocer, etcétera. El otro tiene que ver con la cuestión sustantiva, que es lo que tiene que ver los contenidos de los libros de texto, y es lo que tú acabas de mencionar, si van a servir, si van a ser útiles, si proponen habilidades y destrezas para el trabajo, si no lo van a hacer, qué significa en términos cuantitativos, en términos educativos, el que se deje de enseñar matemáticas, que el español quede relegado a segundo lugar, de que no haya situaciones para medir si los alumnos tienen ortografía o saben sumar, etcétera. O la ausencia de la filosofía, se quejan las asociaciones de filósofos. Tiene que ver. El tercero es el más ocurrido, tiene que ver con intereses, con creencias, con ideas profundas de algunos sectores. El de la 4T es más o menos clara, se elogia a dictaduras, dicen, está un discurso ideológico que tiene que ver con la reivindicación de las guerrillas, no con la democracia, tener a Genaro Vázquez, al Che Guevara, a Lucio Cabañas en estas cosas ahí, la admiración que muestra por la Revolución Cubana o por otras que estaban en dictaduras, y la posición opuesta de los que defienden la vida, que se oponen a este tipo de textos porque no trata los valores y porque, sobre todo, y es la cuestión política que se une con la ideológica, porque no fueron consultados conforme lo establece la ley, que los hicieron a un lado, los ignoraron, a pesar de que habían ofrecido que podían, antes de los amparos, que podían participar en estas cuestiones. Entonces ese es el otro. Y el cuarto tiene que ver con asuntos políticos, con posiciones partidistas o de grupos. La más visible, porque está en la prensa, pero porque tienen intereses claros, son la de los militantes de la coordinadora. Hay un rechazo generalizado, ese sí abierto, a los libros de texto. Santiago Chepi, que fue dirigente de la 22 y ahora es diputado por Morena, está en la Cámara, declaró ayer, pues que no, que los maestros estaban en libertad, que no, si no sirven, pues que no los usen, pero además sus paisanos allá en Oaxaca, de la asamblea, en la sección 22, ya determinó que lo que van a utilizar son sus
textos, sus materiales que han desarrollado durante ya décadas. Y hay algunos que también glorifican a Genaro Vázquez y a Lucio Cabañas por haber sido maestros y guerrilleros, pero hay otros que tienen buena factura en matemáticas, la solución de problemas, el enfoque participativo también. Tienen otros asuntos que no son despreciables y se oponen a estos libros de texto también porque los hicieron a un lado y porque la coordinadora, al final de cuentas, es la coordinadora, está en contra del gobierno, de cualquier gobierno, y también defiende sus intereses políticos en contra de cualquier partido. Los partidos políticos no es tan fuerte la oposición, no es tan abierta. El gobernador de Durango, que es del PRI, declaró ayer que pues, ni cómo hacer, que van a meter los libros de texto en las escuelas, que el amparo son cuestiones federales y que no se quiere meter en líos, que ya están ahí y que los va a distribuir a los 39 municipios y que los supervisores se van a hacer cargo de distribuirlos a las escuelas, las supervisiones de zona a las escuelas. O sea que es una oposición tibia, excepto en Guanajuato, que es en una parte de Guanajuato, que dice, bueno, sí respetamos la resolución de la jueza Medina y no se van a llevar los libros a las escuelas. Y ahí está el debate. Y hay uno que casi nadie toca, pero que surgió por ahí. Y del dinero, ¿qué? ¿Cuánto costó? ¿Cuántos libros están impresos? Nadie sabe quién costó, de dónde compró el papel. Se mantiene oculta la información sobre los autores a pesar de que la secretaria dice que están felices. Y si están felices los autores, y si están felices en la SEP, ¿por qué tienen oculto por 5 años quiénes son los autores de estos libros, quienes hicieron las gráficas, etcétera? Cuando debería ser motivo de orgullo, si son tan buenos, si son excelentes, como dice el presidente, si van a hacer una revolución en las conciencias, si van a promover el amor, la justicia, ¿por qué tenerlos ocultos? O sea, este secretismo genera muchas sospechas, no solo en la plaza pública, sino también entre los maestros. Dice, bueno, ¿de qué se tratan los textos? Entonces tenemos este debate, es parte de la contienda abierta. Lo que yo concluyo hoy, en términos de la ideología, según corrientes marxistas y neomarxistas, digo que los maestros no creen mucho en esta tesitura porque viven en la incertidumbre. Ellos, como señaló Mannheim, y es con lo que concluyo, buscan sentido a su profesión y a la acción social, pero lo hacen a partir de sus tradiciones, rituales, conocimientos, sus prácticas de muchas décadas, lo que llaman antropólogos la persistencia cultural. Y es por eso, pienso, y no por los amparos, que dudo que el cambio brusco en la forma de enseñanza que propone la SEP se convierta en un poder espiritual dominante. Que es el propósito, ya lo declaró el presidente. Claro, un poder espiritual dominante. ¿Qué concepto? Bueno, Carlos Ornelas, pues muchísimas gracias por tu opinión. Seguiremos en los próximos días hablando del tema de los libros de texto, por supuesto, y sobre todo de esta reforma estructural que tenemos que hacer en la educación, porque no es nada más los libros de texto, programas de estudio, ¿qué orientación le queremos dar a la educación para el futuro de los niños que no están viviendo ya lo que vivimos nosotros en el pasado, sino cosas mucho más avanzadas? Entonces, bueno, estaremos al pendiente de este tema todavía unos días más y te agradezco muchísimo tu participación. Buenos días. Buenos días, un abrazo. Un abrazo, Carlos Ornelas. Usted lo escuchó sobre el tema de los libros de texto.